Bodega Par de Valles, más de 50 años de historia vitivinícola. Blancos, rosados, tintos y crianzas en las variedades Prieto, Picudo y Albarín. Par de Valles, de Valdevimbre al mundo. Un maragato de pro, seguro que me ha traído un libro relacionado con Astorga, con la maragatería. Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Pues todo tiene relación con maragatería. ¿Sí? Sí, claro. Tú date cuenta que el maragato es un hombre arriero, es un hombre de mundo, y decían que hay un gallego en la luna, está Xulio Nogueira, nuestro compañero, y después hay un maragato hasta en Marte. Estábamos por todo el mundo. Entonces, cualquier escritura que tú ves que es por ahí tiene un maragato de protagonista, o un familiar de un maragato. Bueno, Arturo Martínez Matilla, compañero de Radio León, compañero también de 8 Magazine León. Y de aventuras en general. Y de aventuras en general, es verdad. Sobre todo, esta aventura nos va a gustar mucho porque a ti y a mí nos gusta mucho charlar y a mí me gusta mucho escucharte. Y sobre todo, escuchar recomendaciones de libros. Me gusta mucho este programa. Por empezar por un sitio. Se te ha olvidado darle al tiempo, a inicio. Ay, sí, espera. Ya está. Digo porque me gusta mucho porque es que es interesante ver cómo diferentes personajes que se dedican a diferentes cosas al final aman la lectura y eso contagia al que nos ve, ¿no? Y eso es fantástico, con lo cual, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. ¿Tu hija lee? Va leyendo la A, bueno, es que la B, claro. Pero sí, está aprendiendo las letras. Yo ya me preocupo de que lo haga. Porque ¿cuántos años tiene? 3 años y medio. 3 añitos, muy pequeñita. Sí. Pero tú le lees entonces. Sí, ¿no? claro. Cuentos, yo le leo y me invento muchos cuentos. Capacidad inventiva afortunadamente tengo y me invento muchos cuentos, ¿sí? Sobre cosas cotidianas. ¿Pero los escribes? No, es el fallo, no. Yo sigo la estela de mi padre. Mi padre me contaba cuentos en el que aparecía Superman, la abeja maya, Spinete y el conde duque de Olivares. O sea, todos juntos. Sí. Y el tío lo desgranó, nunca los grabó y nunca los escribió. Entonces yo sigo la estela. Pues hablo porque un día lo mismo alguien viene a hablar aquí de tus libros o de tus cuentos. Sí, es verdad. Bueno, ¿cuentos no traes? No, traigo libros. ¿Traes libros? Los cuentos son libros. Sí, bueno, es verdad, sí. Vale, pero me traes 4. Sí. ¿Pido 3? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, que uno me he dado cuenta hoy que veníamos a grabar que lo he prestado. Sabes que los libros se prestan y nunca se apunta a quién se le presta. Está muy bien lo de prestar, no prestar, claro. Es decir, te lo doy pero me lo devuelves. Entonces el canalla que me lo tenga, que me lo devuelva en cuanto vea esto. Y me falta uno, pero te he traído otras 2 obras del autor, muy parecidas. Y también te traigo uno que mira, no lo he podido colocar. Ahora hablamos de este. Vale, sí. Vamos por José Saramago, ¿te parece? Sí, me parece bien. Son 2 del mismo autor, pero justamente el que recomiendas no lo tienes. No sé si estos 2 los recomiendas, pero... Sí, estos 2 sí. Estos 2 también. De Saramago recomiendo todo. No porque sea un Nobel, porque hombre, estaba claro que se lo tenían que dar, el Nobel de Literatura, ni porque apostara por las Islas Canarias, por España, sino porque la manera que tiene de escribir no es la convencional y sin embargo es para mí su manera de escribir, no por lo que escribe, ahora vamos a lo que escribe, sino la manera que tiene de escribir es tan intuitiva que yo creo que cuando alguien puso las normas de escritura debería haber contado con Saramago y hoy escribiríamos de otra manera, de lo intuitivo que es. Ahora ya sí. Pero bueno, fue capaz de mantener su manera de escribir y de plasmarlo en sus libros, Tiene esa peculiaridad. Ensayo sobre la ceguera. Ese es el libro que tú recomiendas, del que vienes a hablar. ¿Qué le pasa a este libro? ¿De qué va? ¿Por qué te gustó tanto? Me impactó. Aparte de su forma de escribir. El libro me impactó. Yo no conocía a Saramago cuando sale Ensayo sobre la ceguera, fue hace muchos años, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue después de las Olimpiadas, me parece, hace muchos años. Y fue el primer libro que yo leí que hablaba de cuestiones cotidianas o que podrían pasar y que pueden pasar en cualquier momento de la historia, o han pasado ya o pueden volver a pasar, ¿no? Y me impactó el relato y cómo lo relataba, ¿no? Cómo de repente, ¿se puede hacer spoiler aquí o no conviene? Bueno, pues sí, veo que te lo corto. Vale, cómo de repente un día la humanidad, de repente, se queda ciega. ¿Y qué es lo que hace el ser humano cuando todo está, aquí vemos el tema de las barreras arquitectónicas, ¿no? Muchas veces, todo está conformado para que utilicemos el sentido de la vista? ¿Qué es lo que ocurre cuando no distinguimos colores, formas, que no nos vemos la cara, no podemos ver qué ropa llevamos, qué vestido tenemos y nos tenemos que fiar del resto de los sentidos, ¿no? Porque hay mucha gente que tú ves y por la apariencia ya juzgas. ¿Qué ocurre cuando no ves la apariencia de esas personas?
cuando su voz, por ejemplo, escuchando la radio, tú puedes imaginarte una persona que hace un programa de radio y te la imaginas, la idealizas de una manera. ¿Qué ocurre cuando eso te pasa en tu vida cotidiana? Él te invita a reflexionar y pensar sobre eso, ¿no? Y de repente, y sobre todo a ver la miseria del ser humano en determinadas situaciones ficticias, ¿eh? Ensayo sobre la ceguera, cuando ocurren estas cosas, ¿no? Y me impactó porque el relato en algunas ocasiones es cruel y te dice cómo el ser humano, cuando está hundido en lo más profundo, o prospera o es más capullo, con perdón, no sé si a estas horas se puede decir, ¿no? No te preocupes. En general, y cómo el instinto al final prevalece, ¿no? Eso cuenta Ensayo sobre la ceguera, y estos dos libros también, al final, bueno, hablan de eso, ¿no? Pero sobre todo el que más me impactó, Ensayo sobre la ceguera. O sea, que se lo recomiendas encarecidamente. Sí. Yo creo ¿Y a la gente que los ensayos no le atraigan tanto? Claro, es que se titula Ensayo sobre la ceguera, pero realmente es una novela. Ah, ok. Claro, realmente es una novela que redactada como si fuese un ensayo, pero realmente es una novela. Trama. Sí, claro, tiene una trama, la gente se va quedando ciega poco a poco, pasan cosas, es una novela. ¿Quiénes ¿no? son los protagonistas? Son varias personas que al final se meten en una especie de hospital, en una casa, y ahí van conviviendo unos con otros, desde un matrimonio a una mujer separada, y entre ellos forman como su familia, ¿no? O sea, que entiendo que son ellos los que reflexionan un poco sobre la ceguera, ¿no? Que están viviendo en ese momento. Si les ocurre a todo el mundo, si no, cómo tienen que ir al baño, al no haber agua corriente, cómo tienen que buscar la manera de sanear todas las estancias de ese hospital, en fin, pasan cosas también desagradables, ¿eh? en ese libro. José Saramago, el ensayo sobre la ceguera sí que lo recomienda, pero recomienda toda la colección de este hombre. Sí. Nos vamos a por otro. Yo me voy a la poesía. Mira, no soy muy amante de la poesía, pero yo recomiendo este libro. Sí, Javier Matilla, ¿es familia tuya? Sí, y lo recomiendo por dos cosas. Mira, Javier Matilla fue un chico que nace, yo creo que 10 años antes que yo, en el 68, 69, y fue el pequeño de 4 hermanas. No tuvo posibilidad de estudiar y tuvo que trabajar desde muy chiquitito y además cuidar de sus padres. Esa es la vida de mi tío. Siempre le gustó el arte, le gustó la música y le gustó escribir. Y este libro viene a demostrar, no por lo bonito que es, que ahora vamos a ver el contenido, sino que viene a demostrar que el que quiere y le apasiona algo puede conseguir su objetivo en la vida. Y en este caso, el que ama la poesía y le gusta la poesía puede conseguir escribir poesía. Y este libro habla de la poesía de Javier Matilla desde que empezó a escribir cuando tenía 18 años y encontró su primer amor y le tocó por primera vez una chica y le hizo una poesía de aquellas que se hacían antes, hasta la última, que habla sobre una niña que nos nace en la familia que tiene parálisis cerebral y ahora mismo es el alma de esta familia, ¿no? Que se llama Alba. Hace alusión a León, porque veo que hay ilustraciones de Nuria Franco Matilla, que por el apellido también es familia. El talento queda en casa. Y por ejemplo, en la página 61, un trocito que voy a leer, si el ladrón se cayó al suelo, la cultu ganó en su casa y un hombre meó la basa, es para sacarle el pañuelo. Y una ilustración de la catedral. ¿Quieres leer algo? Sí, mira, bueno, él ganó un premio de poesía, ya sabes cómo son estas plicas cuando se abren los concursos y tal, y entonces se decidió y vio su sueño cumplido en la autoedición, porque ninguna editorial quería publicarle el libro. Sí se lo publicaban, pero con condiciones, y él dijo, no me lo publicáis, pues ya lo publico yo. Bueno, pues este libro se lo presentó nada más y nada menos que el señor Trapiello, Pedro Trapiello, y le encantó. Y yo os voy a leer un pasaje de su poesía que es preciosa, es tremendamente bonita para mí, ¿no? Y no porque sea de la familia. Dice, blanca y refulgente como la aurora que inunda por igual cimas y valles, así llegó tu aura y por las calles suspiros, confusión hora tras hora. Trompetas con sonidos de arrebato rasgaron los telones del abismo y el cielo cortó trozos de sí mismo para ser Nívea, cuna del neonato. La tierra se estremeció bajo tus pies al sentir la atracción de tu sonrisa, indeleble y sutil como la brisa, que serena merece primavera y mies. Habla de una niña con parálisis cerebral que la sonrisa pues hace que te transportes como a otra dimensión y que realmente te acuerdes de lo esencial de la vida. Y de esto habla la poesía de Javier Matilla, La sombra de la luna. De la vida, de lo más importante. Bueno, es una especie... De todo, ¿eh? También tiene sus poesías socarronas, de chechuales, de 80 o 90 o 120 sombras de Grey, también están aquí. Bueno, estos te han gustado. Sí. Anda, que si no recomiendas el de tu tío... Por Dios, no es por nada, pero para tener 50 y pico... A ver.
Ah, bueno, está mejor que tú. Toma ya, pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué tienes aquí? Bueno, está dedicado, Sí, claro. sí, esta es la presentación. Inglés, vale. La presentación. Sí. Vale, nos vamos al que no te ha gustado. Sí, no me ha gustado, pero nada. Pero nada. Nada. Cero patatero. Nada. Bien, bueno. Y ya ves que lo leí hace muchos años. Sí. Dientes blancos de... Zadie Smith. Zadie Smith. Sí, ella es británica. Esto llegó a mis manos, pues empezaba yo a leer y le habían dado un premio a esta mujer y la crítica era, bueno, muy cortés, no sé si decir cortés o muy buena con esta mujer, pero a mí no me gustó nada. ¿Por qué? Es un poco de género histórico, habla de la Segunda Guerra Mundial también, quiere hablar un poco de la experiencia de una mujer que no tiene los dos dientes de adelante, por eso el título Dientes Blancos, pero es que no engancha ni al principio, ni en el medio, ni al final. De hecho, yo tenía que ir marcando las páginas muy poco a poco y tengo alguna marcada. ¿Sí? Y tuve que acabarlo sin ganas. ¿Lo acabaste? Sí, lo acabé por saber si iba a pasar algo igual de cara al final o si esto me... No hubo manera, no pasó nada. No pasó nada y es más, se me olvidaban los argumentos del inicio. La crítica es buenísima, pero me costó leerlo y son encima no sé cuántas páginas. 525 dolorosas páginas de lectura para mí alguna buena, aburrida. No, nada, no. Pero por la trama. De hecho sale un perro, no me acuerdo dónde, y no, el perro no entiendo a qué, no sé. ¿No entiendes? No. ¿Por la trama o por la forma de escribir? ¿Qué es lo que menos te ha enganchado del libro? Nada. O sea, desde el principio hasta el final fue las 5 primeras páginas dije, bueno, igual ahora desarrolla nada. Es como si te empiezan a contar, pues mira, vino fulanito. ¿De qué ibas? De la Segunda Guerra Mundial, de lo que ocurre. Sí, ¿qué le pasa? ¿O el protagonista? Sí, pues no me acuerdo muy bien, pero creo que estaban viviendo miserias por la situación que se estaba viviendo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya le faltaban 2 dientes y cuenta pues las miserias, viene a contar las miserias que se viven en una guerra, ¿no? O después de una guerra, esas consecuencias, pero es que no tiene sustancia. Dientes grises, bueno. Espera que me está llamando Zadie Smith. Mira a ver si está Zadie, perdona, ya te leeré otra novelita. Venga, oye, chao. ¿fue su primera novela? Sí, por eso, además es que venía una bandita aquí, no sé qué edición. Sí, dice, sin duda uno de los autores jóvenes es su mujer, ¿no? Sí. Más importantes que ha surgido en la literatura anglosajona de los últimos años. Fíjate, de New York Times y Le Monde, o sea, una crítica, pues yo no. Pero a Arturo no le gustó. No. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Ha sido todo un placer. Oye, una cosa, antes de terminar, me has traído un libro. Sí. Que querías mencionarlo porque dices que quiero mencionar este libro. Mira, así como el género histórico siempre me gustó y no he traído ninguno. Sí. Pero me encantó la primera vez que leí a Jesús Sánchez Adalid. ¿Sí? Y me sigue gustando Jesús Sánchez Adalid por cómo prepara los libros. Este es el mozárabe, uno de los primeros que él sacó, por cómo estudia la historia para poder escribir una novela, ¿no? Es de esta gente que profundiza, estudia, tiene que ir a 15 países, va y estudia lo que hay allí en los archivos para poder escribir un libro. Y el mozárabe, pues aquí en León nos ayuda a entender cuál es la realidad de los mozárabes, ¿no? Entre los cristianos y los moros, ¿no? Estaban en esa línea y cómo se respetaban. Ayuda a entender muchas cosas de la historia este libro. Bueno, es un regalito que le hacemos, poder recomendar un libro más. Gracias, Arturo. Muchas gracias a ti. Gourmet Asturiano Santina. Sidras, quesos, faves con denominación de origen, conservas del Cantábrico y gran variedad de cachopos con ternera asturiana. Gourmet Asturiano Santina. Tu rincón con sabor asturiano en León. Cristina, bienvenida de nuevo. Gracias, muchas gracias. Repites, estuviste en la primera temporada. Sí. Y ahora te tenemos aquí. Bueno, ya sabéis que ella tiene un blog que se llama Bajo la piel de un lector. Donde vas subiendo tus reseñas, las críticas a los libros, semanalmente. Sí. ¿Pero porque semanalmente te lees un libro? Sí. Yo me leo un libro y a la semana siguiente está la reseña. Está la reseña. Sí. ¿Cuántos visitantes tienes o cuántos lectores tienes? Pues suscriptores tengo 600 y pico y unas 12.000 visitas al mes. Wow. Bueno, pues hoy toca hablar de libros y recomendar libros aquí en Muchos Libros Después. Sí. 3 libros, uno de ellos que no lo recomiendas. ¿Por cuál empezamos? Por el que no. Yo malo siempre antes. Bueno, es un thriller francés. Ojos de muñeca. Sí.
que por lo visto ha triunfado bastante en Francia, pero bueno, a mí no me ha gustado nada. No por la historia en sí, sino por cómo lo cuenta la autora. Es muy desagradable a la hora de contar las cosas y más que disfrutar de la lectura estás todo el rato haciendo muecas por lo desagradable que es, ¿no? Pero ¿por qué desagradable? Sí, ahora te voy a explicar por qué. Bueno, la historia habla de tiene dos protagonistas. Uno es un policía que regresa a su puesto de trabajo después de una larga temporada de baja porque tuvo un accidente y perdió a su mujer y además perdió una pierna. Entonces regresa a su puesto de trabajo, es la unidad de homicidio relacionada además con temas sexuales y es una persona muy desagradable, un misógino, machista, y encima con todo lo que lleva detrás, todo lo que ha vivido, es como muy despectivo con los demás, lo paga siempre con los demás, ¿no? Ese es un protagonista. Y luego está Bárbara, que es una chica jovencita que también ha tenido una vida terrible, fue abandonada por su padre cuando era pequeña y ahora se encarga del cuidado de su madre, que es ciega, pero la trata fatal también. O sea, la madre la pega, o sea, le pega, la insulta constantemente, entonces pues tiene una vida muy terrible. Y por si fuera poco, la pobre pues es violada un día que regresa a casa de noche después de salir del centro de estudios. Entonces ves como estos dos protagonistas que han tenido pues eso, dos vidas terribles, que están sufriendo muchísimo y que son dos almas atormentadas, pues acaban como por cruzar sus vidas, ¿no? No voy a decir por qué, porque bueno, ahí está la intriga de cómo acabarán por unir sus vidas. Pero de momento la historia suena muy bien. Sí, suena interesante, es un thriller, bueno, la historia está bien, no está mal, pero es que la autora, por ejemplo, cuando la violan es horrible, o sea, ya leer una violación ya es duro, pues que encima se metan detalles de olores, de cosas así, pues lo hace muy desagradable la lectura. Fue por eso por lo que no... Por los detalles que da en momentos feos. La narración es como muy cruda, muy desagradable. O sea, no lo recomiendas por eso. Por cómo está escrito. Pero lo demás, bueno, pues es una historia que, de está hecho, bien. O sea, estas sensaciones que tuve yo las compartí con otras personas que también lo habían leído y me dijeron que les había pasado lo mismo. Bueno, una tía dura, Ingrid de Jour, ¿cómo se dice? De Jour. O algo así, más o menos. Yo sé más de inglés que de francés y tampoco mucho. ¿Has leído algo más de esta autora o alguna crítica de cómo escribe? Por si todos los libros los escribe parecidos. Solo esto y bueno, eso, ya te digo, coincidí con algunos lectores en que era muy desagradable a la hora de leer. Bueno, pues este no lo recomienda, Ojos de Muñeca. Nos vamos a por los que sí que recomiendas. Sí. ¿Por cuándo empezamos? Por El jardín de las flores negras, que es de Anna Rosenroth. Lo he traído porque es un libro que yo conocí gracias al blog, o sea, es un libro que se conoce mucho pues eso, en el ámbito donde yo me muevo de los blogs, y no es una autora muy conocida a nivel nacional y además publica con una editorial muy chiquitita, o sea, no sé ni cómo se llama la editorial. ¿Es española ella? Sí, es española, es una... o sea, es madrileña y es psicóloga además, que yo creo que ese es uno de los factores claves para que sus historias sean tan buenas. Y bueno, este libro nos traslada a Oviedo de 1948, la posguerra, un ambiente muy húmedo, gris, que además va muy bien con la historia que narra y nos cuenta, a pesar de que es una novela de personajes que habla pues, de muchos personajes con muchas historias muy variadas, se centra en la historia del padre Arteaga, que es un cura, pues eso, que le trasladan a Oviedo, por algo, o sea, como castigo, y él además intuimos que no es feliz con el hecho de ser cura, ¿no? O sea, sus ideales son muy contrarios a todo lo que tenga que ver con la religión. O sea, intuimos también por su historia personal pasada que él está cumpliendo eso a modo de penitencia personal. Y bueno, eso está en Oviedo, se encarga de sus actividades como cura y luego aparte también tiene que ir a dar clases de latín al hijo del cacique de allí. Va a esa casa y lo que se da cuenta es que es una casa que esconde como muchos secretos. Sí. Por ejemplo, el cacique perdió a su madre en extrañas circunstancias, también a su mujer en extrañas circunstancias. Luego otra profesora que tiene el niño también oculta como muchas cosas. Viene de un sitio, o sea, viene de algún otro lugar que tampoco se sabe, o sea, de otra ciudad que tampoco no se sabe nada de su historia personal anterior. Entonces, pues la historia se centra
o sea, en el padre Arteaga, perdón, y luego todos los personajes que están a su alrededor. O sea, él es como el punto clave y con todos los personajes que se relaciona vamos a ir viendo pues sus vidas, sus historias personales y son personajes que sorprenden porque tienen como muchos claroscuros, ¿no? Tienen muchos secretos, mucha traición, mucha ira detrás. Es que no sé cómo explicar. ¿Pero hay una trama o la trama realmente es la historia de cada personaje? Sí, es que es muy difícil de explicar porque o sea, la trama es eso. Él es el personaje, digamos, central, ¿no? Y con todos los personajes con los que se va relacionando vamos a ir conociéndoles poco a poco, sus vidas. Entonces, bueno, la trama es esa, pero lo interesante es que pues, son personajes que te acaban por sorprender porque no te esperabas, por ejemplo, lo que han vivido, lo que hay detrás de ellos o las ideas que tienen. Eso, ya te digo, son personajes con muchos claroscuros y... Bueno, como la vida misma, realmente, sí, ¿no? Sí, sorprenden. Y es un autor, además, que no titubea a la hora de... Si tiene que matar a uno, lo mata. O sea, si este tiene que matar al otro, lo mata. Y es así un poco telenovelesco, pero muy No es tan desagradable como la autora de antes. Y además, ya lo último, ¿sí? Refleja muy bien el ambiente de la posguerra, ¿no? De todavía esas heridas que estaban abiertas, el contraste de ideas políticas. Eso es muy, muy interesante. Muy bien, pues El jardín de las flores negras, de una autora que no es muy conocida, pero que sí que le ha gustado mucho a Cristina. Sí. Nos vamos por el siguiente, Norte y Sur. Sí, un clásico inglés, que fue además mi última lectura, en 2018, y yo creo que se va a convertir en uno de mis libros favoritos para siempre. ¿Y de qué va? Cuéntame. Pues a ver, Norte y Sur también es una historia que, bueno, de la que no puedo... O sea, por mucho que cuente, siempre me voy a quedar corta porque es muy especial. No sé, a mí, yo cuando la acabé me dejó 2 días sin poder leer otra cosa. Son de esos finales que te llegan, ¿no? Que se te meten dentro. Total. Los personajes, o sea, para mí son inolvidables y eso me dejó con una sensación de abandono, de decir, es que necesito volver a empezarlo otra vez, ¿no? Bueno, Norte y Sur habla de la vida de Margaret. Ella vive en un pueblo idílico del sur de Inglaterra, unos parajes muy verdes, todo pues, muy idílico, ¿no? Y resulta que su padre, que es vicario, decide dejar la vicaría por una crisis de fe y trasladarse al norte de Inglaterra, que es, digamos, el contraste total del sur, porque es una zona muy industrializada, con muchísimas fábricas, el ambiente es sucio, oscuro, mucho humo, ni siquiera se pueden abrir las ventanas de las casas porque entra suciedad. Entonces, claro, el contraste que vive ella y su madre es brutal y lo pasan pues muy mal, ¿no? Y además Margaret tiene como muchos prejuicios con respecto a todo lo comercial y en especial a los comerciantes. Pero allí se encontrará con Thornton, que es el dueño de una de las fábricas de telas que hay allí, y ella, pues esos prejuicios le hacen pues tratarle muy mal, siempre está como rechazando todo lo que él dice, siempre como llevándole la contraria, ¿no? Por todos esos prejuicios que tiene, a pesar de que él siempre pues la trata muy bien. De hecho, bueno, la primera vez que la ve pues se queda un poco prendado de ella porque es muy guapa. Y entonces pues la historia se centra en cómo a medida que ella va avanzando va conociendo pues por un lado la situación de los patronos de las fábricas y luego también la situación de los obreros y va conociendo cómo es Thornton de verdad, o sea, el corazón que tiene porque es una buena persona, pues esos prejuicios pues van desapareciendo, ella se vuelve más objetiva y además bueno, pues van aflorando una serie de sentimientos muy bonitos. Es una historia que se publicó en el año 1854-55, además se hizo en varias entregas. Sí, además se publicaron en una revista que iba a Dickens. Charles Dickens, que dirigía él. Sí, y que apoyó muchísimo a la autora. Ajá. Elizabeth Gaskell, ¿has leído algo más de ella? He leído algún relato suelto, pero bueno, tengo pendiente leer un libro que se llama Hijas y esposas, que también dicen que es muy bueno. ¿Cómo conociste el libro? Es un clásico, pero quiero decir, ¿cómo llegó? Porque además, quiero decir, este libro es un libro que yo creo que tiene, no sé de qué edición será. Pues no lo sé. Ah, bueno, es del 2005. Es que tenía pinta más de ser un libro un poquito más antiguo, ¿verdad? Por la edición, ¿no? Sí. Pues sí, sí, sí. No, lo conocí a través de una chica de YouTube que lee muchos clásicos y decía que era un clásico que no era muy leído, a pesar de ser un clásico, que bueno, los clásicos siempre son leídos,
pero bueno, no era de los más leídos y a mí me llamó la atención a pesar de que el tema de... porque es un libro que habla mucho de la revolución industrial. O sea, está muy bien ambientado y entiendes muy bien pues eso, el contraste entre patronos y obreros, hay mucha crítica social, hay mucha ironía, aparte bueno, de amor también hay, pero dices, bueno, la revolución industrial, bueno, pues te puede llamar o no te puede llamar. Sí, sí, pero sin embargo la historia es muy especial, habla de muchas cosas y es muy bonita. Muy bien, Cristina, pues ha sido un placer volverte a escuchar y seguiremos leyendo tu blog. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Cualquier edad es buena para leer, pero también para ponerse en forma. Si tienes más de 40 años, únete al Gimnasio 40 Senior Fitness Club, un centro deportivo donde te sentirás como en casa, haciendo deporte a tu ritmo. Gimnasio 40, ya no tienes excusa. ¿Te gustaría participar en muchos libros después? Mándanos un WhatsApp al 670-782285 y te daremos toda la información. Anímate y ven a hablarnos de tus libros favoritos. No importa tu edad, solo tu pasión por la lectura. She was 17 and she didn't care, 'cause baby's gonna take her everywhere.